un podcast de Cooperativa. La actividad económica da un respiro y crece 2,4% en junio de la mano de la minería y el comercio. Lo celebró el gobierno. El presidente Kast se reúne con senadores de la UDI para asegurar los votos de cara al último trámite de la mega reforma del Ejecutivo mañana en el Senado. Nuevo Frente deja 1.400 damnificados. Angol, una de las zonas más afectadas. En una hora cayeron 36 milímetros de lluvia en la costa del Maule. Robo, persecución y disparos anoche en Providencia. El alcalde Belolio reclama por la tardanza con que actuó Carabineros. No hay detenidos. A esta hora, la Corte de Santiago resuelve la petición de nulidad del juicio absolutorio en el caso Gatica. En el exterior, la crisis migratoria de Ceuta tensiona la relación entre España y Marruecos. Las bolsas del mundo celebran el diálogo sobre Hormuz. Baja el petróleo. Y en el deporte, Bociña manía en el Monumental. En paralelo, llega el segundo refuerzo de la U. Tabilo avanzó al número 26 de la ATP. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con los efectos del sistema frontal en el sur del país. Solo en la región de la Araucanía suman más de 14.000 los afectados. Este mediodía se activaron nuevas evacuaciones. Estamos con el corresponsal Claudio Arévalo. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Partamos por esta información del momento que da cuenta de un trabajo de evacuación de familias desde el sector Cancha de Carreras, esto en la comuna de Lumaco, donde ha estado trabajando desde mediodía personal de bomberos y también funcionarios de la municipalidad. Todo en el marco de los efectos que deja el sistema frontal aquí en la región, que hasta el momento se cuantifica como un problema que deja hasta el momento 14.569 personas afectadas. Del total, 275 corresponden a damnificados y 4.828 permanecen en calidad de aisladas a raíz del corte de caminos y también el colapso de ríos y esteros en los sectores rurales. El informe regional también reporta 2.183 viviendas con daños y cerca de 5.000 clientes sin energía eléctrica hasta el momento aquí en la región. En educación se determinó suspender las clases en comunas como Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol. Se está evaluando en la ciudad de Lautaro. La comuna con mayor afectación es Angol, capital de Malleco. Conversamos con algunos de los vecinos que están viviendo situaciones dramáticas en este lugar. Lamentablemente el río de Rehue se desbordó, casi la mayoría de los vecinos están evacuados. Ahora nosotros estamos esperando que nos vengan a evacuar. Lamentablemente lo que es primer piso se perdió absolutamente todo. Tratando de ayudar a algunos vecinos que están más o menos para ayudar a levantar sus cositas, que le están mojando a algunos. El agua lo está tirando para las casas. A muchos les falta pancito, le estamos comprando pancito y le estamos llevando a sus casas. No hemos podido, yo en este momento que estamos acá día, no hemos podido ingresar todavía a las viviendas para ver cómo está la situación, porque el agua adentro todo flotaba. Hay muchas personas que no han podido reingresar a sus viviendas producto de esta situación. El colapso de ríos generó mucha inundación en estos lugares, por lo tanto todavía no pueden cuantificar cuál es el daño al interior de las viviendas. También otra de las problemáticas que está siendo abordada por la municipalidad de Angol. En el diario de Cooperativa en la mañana conversamos con el alcalde Enrique Neira, quien describió este desolador panorama que están viviendo los vecinos. Dice que es la primera vez en la historia de Angol que se tiene que enfrentar una situación de esta naturaleza. Pide ayuda urgente también a las autoridades del gobierno central. Lo escuchamos. Mira, aquí tenemos especialmente dos sectores muy complicados. La Arboleda y el sector de Las Rocas, que es un proyecto habitacional que tiene muy poco tiempo. Santa Teresita también, que colinda es con la Arboleda, con viviendas anegadas. Hay muchas personas, el agua en las casas está a nivel de la cintura. Entonces vamos a tener una situación de necesidad de parte de la familia muy grande. No sé, creo que en estos casos lo más rápido es que se les pueda entregar un bono.
Es una de las materias que está siendo analizada también por otros alcaldes que están pidiendo ayuda urgente, como por ejemplo en Padre Las Casas, también el alcalde de la comuna de Loncoche. En el caso de Angol, aunque la mayoría de los residentes se trasladaron a casa de familiares, el municipio habilitó el internado Juanita Fernández Solar como albergue donde permanecen 9 familias hasta el momento. En materia vial, Verónica Rodrigo, 19 caminos se encuentran totalmente cortados en la región de la Araucanía, donde trabaja personal de vialidad para habilitar estas rutas. Meteorología dice que no está lloviendo hoy en la región de la Araucanía. ¿Es así? ¿Está solo nublado a esta hora, Claudio? Una leve llovizna en el caso de Temuco, Verónica, pero claro, efectivamente desde temprano no hay presencia de lluvia. Sin embargo, los problemas derivados del caudal de los ríos es lo que genera las mayores dificultades con el tema de los anegamientos. Por supuesto, y la posibilidad además de que las lluvias vuelvan en las próximas horas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, mucha agua caída ahí en Constitución, en la costa del Maule. Se trabaja en limpiar el desastre que generó un aluvión en el lugar, los socavones además. En Ñuble, la polémica por esta fiesta con una infraestructura media tembleque, ¿no?, que se dio en medio del carrete en la montaña. Y en el Biobío, lo del río Aldalien, Dichato, problemas. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, el sistema frontal durante este fin de semana golpeó con fuerza entre las regiones de el Maule y la Araucanía. En el Maule, una situación, según las autoridades y vecinos, inéditas. En cerca de 50 minutos cayeron alrededor de 60 milímetros de agua. Esto hizo colapsar prácticamente todos los cauces en esta comuna, provocando la inundación prácticamente de todo el centro de la ciudad. Además, socavones muy vistosos que afectan el normal desplazamiento. Un aluvión prácticamente que ingresó a la localidad de Putú, esto es en el norte de la comuna de Constitución. Hoy, con apoyo de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, se trabaja en limpiar y aplicar fichas FIBE. Escuchemos a Fabiola, una vecina afectada, y a Carlos Valenzuela, alcalde de Constitución. Vivo en Altos de Talpén y nosotros nos vimos afectados porque tenemos un puente que está construido que cedió y avanzó unos 50 metros hacia nuestra parcela, y eso al parecer produjo un taponamiento que afectó también hacia arriba porque el agua tuvo que salir por algún lugar. Iniciar un trabajo en coordinación entre la Dideco de la municipalidad, los asistentes del gobierno, levantando la mayor cantidad de pibes posibles. En eso estamos abocados hoy día una cincuentena de profesionales que van a estar recorriendo las principales calles de acá de la Vía Los Pinos, de Maromilla, de algunos sectores de parcelas que también resultaron afectadas. Parte del trabajo que se desarrolla hoy día, afortunadamente sin tanta lluvia, pero las precipitaciones debiesen volver dentro de las próximas jornadas. Mientras tanto, en el Ñuble, el fin de semana se vio marcado por una situación de riesgo con una fiesta electrónica en Las Trancas, en la comuna de Pinto. Nevó más de 120 centímetros de nieve acumulada sobre una estructura que terminó cediendo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero este evento congregó a cerca de 2.000 personas. Las críticas en rigor van porque la autoridad se ha justificado en que los permisos estaban ya otorgados. Sin embargo, la cuantía del sistema frontal y la nieve se conoció recién hace una semana atrás. De todas maneras, se desarrolló el evento, se tuvo que suspender el segundo día producto de esta situación. En el Ñuble, la crecida de los ríos también ha provocado problemas, principalmente en Quillón. Hay algunas comunas que han decidido suspender las clases. Mientras en la región del Biobío, lo más complejo se vive en 2 puntos. Primero, en Dichato, comuna de Tomé, donde hay alrededor de 240 viviendas con problemas, 98 de ellas muy afectadas. Escuchemos a los vecinos de Dichato que han tenido que estar durante todo el fin de semana sacando agua y limpiando sus viviendas. Tenemos que ir limpiando, sacando todo el lodo, todo el excremento que se nos vino a nuestras casas. Son más de 180 casas damnificadas, con lodo adentro. No con voladuras de techo, hay como 12. El resto es todo lodo, barro,
horrible. Estamos todos limpiando porque no podemos esperar que llegue el municipio a limpiarnos. Si el lodo se pega, después no sale. Aquí tienen que hacer un arreglo bueno, el estero, y ahí se soluciona la cosa. Si no, estamos todo el tiempo, cuando lloviendo harto, se inunda al estero, porque recibe harta agua el estero aquí. 2 veces con esta, pero ahora fue la más grande que tuvo. Entonces nosotros queremos una solución, el canal que se arregle. Por favor, pedimos que se arregle el canal, porque nosotros no podemos más. Situación de angustia obviamente para los afectados. También se trabaja en ayudar a esos vecinos para limpiar y secar sus viviendas en medio de un sistema frontal que vuelve a reactivarse con lluvias. También lo pasan mal en Curanilahue con el desborde del río Curanilahue y los esteros Plegarias y Ranas que se salieron debido a la gran cantidad de lluvia. Hay más de 600 viviendas afectadas producto de esta situación, pero no solo Curanilahue en la provincia de Arauco está afectada, también hay problemas en Cañete, Arauco y Contulmo. El desglose lo entrega el delegado presidencial en la provincia de Arauco, Pedro Marileo. Alrededor de 3.127 personas afectadas por este sistema frontal, 612 casas con daño menor, 211 casas con daño mayor. Tenemos una casa destruida que fue en la comuna de Cañete, 52 viviendas que tuvimos que evacuar en la provincia. Sin embargo, todas las personas se fueron a viviendas de familiares, por tanto no fue requerido el apoyo de los albergues, que sí ha estado dispuesto en todas las comunas. Vigilancia que se mantiene, Rodrigo, Verónica. Durante la mañana tuvimos un nuevo pulso de lluvias importante. A esta hora cae una leve garúa, pero la inestabilidad, los sistemas frontales nos van a acompañar durante toda esta semana. Gracias, Christopher. Nos vamos a las calles de Santiago a revisar información policial. Sabemos de unos delincuentes que dispararon contra guardias municipales de Providencia que los perseguían después de un violento robo. Hay críticas porque Carabineros demoró en llegar al procedimiento. Felipe Cofré, buenas tardes. En este caso... Hola Vero, muy buenas tardes. Ustedes escuchan de fondo la voz del fiscal Héctor Barros de la Fiscalía Metropolitana Sur, porque acá en las dependencias... La DEINPOL de la PDI se está entregando detalles respecto de 3 procedimientos distintos que permitió la incautación de 1,5 toneladas de cocaína. Hay 4 personas detenidas, dentro de ellas el suegro del conocido futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el fiscal Héctor Barro respecto a estos procedimientos. Son formalizadas por los fiscales de las investigaciones y que por lo tanto ahora están ya en prisión preventiva ordenado por un tribunal de la República. Muchas gracias. Está el fiscal Héctor Barros, quien entrega detalles respecto a este procedimiento, una cantidad importante de droga incautada y que está evaluada en cerca de 18.000 millones de pesos. El suegro de Carlos Palacios sorprendido en la comuna de La Florida, trasladando precisamente gran cantidad de esta droga, cerca de 70 kilos de cocaína base, es la que se le incauta en este procedimiento. Además circulaba en un vehículo que es propiedad del mismo futbolista, un vehículo de alta gama. Vamos a revisar información policial que ustedes ya adelantaban acerca de este procedimiento que se desarrolla en la comuna de Providencia a raíz de un robo en una tienda deportiva ubicada en calle Miguel Claro. Ahí se inicia una persecución por parte de funcionarios municipales que poniendo en riesgo su integridad física decidieron seguir a estos delincuentes que iban armados y que dispararon incluso en su huida. Varios disparos llegaron a los vehículos municipales que resultaron con bastantes daños, algunos incluso muy cerca de los habitáculos en donde iban estos funcionarios que salvaron de milagro, que no resultaron con ningún tipo de lesión. Estos delincuentes huyeron con el botín, cerca de 7 millones de pesos en ropa deportiva que sustrajeron desde esta tienda, en la que además se intimidaron con estas mismas armas de fuego a sus trabajadores. Vamos a escuchar la voz del teniente Kevin Baeza de la 19ª. En calle aledaña al túnel San Cristóbal, estos sujetos efectúan diversos disparos en contra de personal municipal, logrando impactar 2 de estos. A uno de los vehículos, posterior en el ingreso del túnel, nuevamente estos sujetos efectúan disparos, dañando también otro vehículo de personal municipal. Estos sujetos se dan a la fuga por el interior del túnel San Cristóbal en la dirección norte
En la voz del teniente Kevin Baeza de la 19ª Comisaría de Carabineros, quien entregó detalles respecto a este procedimiento. El alcalde de la comuna, Jaime Belolio, también se refirió a esto, denunció que a pesar de estar a 3 cuadras del robo y haber sido alertado desde la central de cámaras del municipio, Carabineros demoró cerca de 50 minutos en llegar a este procedimiento. Luego de ocurrido este hecho, Carabineros llegó 50 minutos después de que nuestras patrullas tuvieron que salir persiguiendo a estos delincuentes armados. Necesitamos más carabineros en Providencia y lo digo con toda claridad. Nosotros cuando ocurre este tipo de situaciones damos alerta instantánea a Carabineros. Trabajamos permanentemente con Carabineros. Nuestra central de televigilancia está en la comisaría, que estaba a 2 cuadras de donde sucedió este hecho. Entonces, no es por mala voluntad de Carabineros, es porque hay pocos carabineros en la comuna de Providencia. Están haciendo otro tipo de acciones en otras comunas. Claro, afortunadamente no hubo funcionarios municipales lesionados respecto a esto. Todo se da en el marco de que a pocos días, el 12 de agosto, va a estar en vigencia la nueva ley de seguridad municipal que extiende las atribuciones para los mismos funcionarios de los municipios, por ejemplo, participar de detenciones y portar armamento no letal. La información policial la revisamos siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, a propósito de la agenda de seguridad, el ministro de Justicia instala esta idea de una agencia liquidadora de bienes decomisados. Y algunos levantan la mano y dicen, bueno, ¿y lo del secreto bancario, ministro? Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El gobierno anunció que impulsará la creación de una agencia para administrar y liquidar los bienes decomisados a delincuentes. Esto con el objetivo de transformar esos recursos para el combate contra el crimen organizado, equipando a las policías y gendarmería y también estableciendo un fondo de reparación para las víctimas de los delitos. Desde el Ejecutivo se explicó que esa agencia administraría los activos sujetos a medidas cautelares desde el inicio de una investigación penal y en algunos casos podría vender anticipadamente los bienes de fácil deterioro o destrucción. Ya luego de la sentencia definitiva, la intención del gobierno es que el organismo pueda liquidar rápidamente los activos. A cargo de este proceso actualmente está la Dirección General de Crédito Prendario del Ministerio de Hacienda. El ministro de Defensa, Fernando Rabat, dijo que allí los bienes permanecen congelados durante todo el proceso judicial y una vez decretado su comiso, el proceso se vuelve muy engorroso antes de poder ser vendido. Vamos a escuchar al titular de Defensa, quien entregó más detalles de la propuesta. Lo que se está estudiando y analizando es poder generar, ¿no es cierto?, una institución que respecto de aquellos bienes que provienen de un delito se puedan liquidar de la manera más rápida posible. Adicionalmente, el análisis comprende también la destrucción de todos estos bienes, por ejemplo, de droga, de cigarrillos, de alcohol ilícito, y además generar un fondo de reparación a las víctimas. Se da un proyecto muy interesante que estamos analizando, estudiando y desarrollando para presentarlo a la brevedad posible. Bien, ahí escuchábamos entonces al titular de Justicia, Fernando Rabat, con los detalles de la propuesta. También por supuesto, se propone que el organismo esté integrado por representantes de los ministerios de Justicia y también de Seguridad, y contaría con directores seleccionados mediante alta dirección pública. En general, la propuesta se valora de buena manera tanto del oficialismo como desde la oposición, pero por parte de la última añaden que una medida relevante para perseguir a las organizaciones criminales podría ser el levantamiento del secreto bancario, el cual se rechazó en el Senado, enviando esa propuesta a comisión mixta. Tanto el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, como el ex ministro de la cartera, Rodrigo Delgado, creen que la propuesta es necesaria, por lo que compartieron sus opiniones con Cooperativa. Parece una medida muy necesaria y urgente. Hay muchos bienes que han sido decomisados y que están ahí a la espera de ser liquidados. Aquí lo que debiera ocurrir es que efectivamente cuando se decomisen los bienes y finalmente el tribunal determine su liquidación, existe una agencia distinta de las policías y del Ministerio Público que proceda a esa liquidación. La creación de esta agencia es tremendamente importante. Muy buena parte del volumen incautado no es solamente un patrimonio de alto valor del crimen organizado, sino que también hay mercancía perecible de rápida depreciación, como por ejemplo son el contrabando de cigarros, en donde cuesta muchísimo no solamente la destrucción, sino que también cuesta mucho el almacenaje que debe haber. Bien, el ex ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también cree que esta es una buena iniciativa. Afirmó que esto se viene discutiendo desde hace tiempo y que la administración anterior la consideraba indispensable. Por parte del gobierno, esto busca responder al requerimiento del presidente José Antonio Kast, que es abordar la agenda de seguridad. Y sobre los plazos, se espera que dentro de este mes el proyecto se presente en el Congreso, donde esperan que tenga un respaldo transversal.
Gracias, Cristian. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página económica del Diario de Cooperativa. Por sobre lo esperado, el IMASEC de junio, impulsado por la minería, el comercio, los servicios. Desde el gobierno valoran lo que anticiparon como punto de inflexión. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en diciembre del año pasado habíamos tenido por última vez un dato de IMASEC positivo que quedó en 1,3% y luego entre enero y mayo solo tuvimos resultados menores a cero. Por eso, con algunos datos más favorables sobre la mesa, desde el gobierno esperaban un punto de inflexión con el crecimiento mensual de junio publicado esta mañana por el Banco Central. La actividad económica del sexto mes del año, de acuerdo a los cálculos preliminares, creció 2,4% y se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio. Con esto se descarta la recesión técnica, dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Tuvimos una buena noticia el día de hoy, en línea más o menos con lo que había señalado yo hace unos 15 o 21 días atrás, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia. Esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia, pero ustedes bien saben que a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino nos interesa el crecimiento a largo plazo, y para eso creo que la novedad más relevante sigue siendo lo que vamos a terminar de aprobar esta semana con la ley de reconstrucción. Mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica, dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo y bastante positivo. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia, dijo en tanto el titular de Economía y Minería, Daniel Mas. Según Actividad, la producción de bienes creció 3,9% en 12 meses, empujada por la minería con un alza de 9,8%. Los servicios aumentaron 1,7% y el comercio presentó un crecimiento de 5,4% en un año. Vamos a escuchar a Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara de Comercio Nacional. Vemos también elementos alentadores dentro del comercio, particularmente en el segmento mayorista, donde destaca el crecimiento de maquinaria y equipo. Sin embargo, aún es temprano para hablar de una recuperación consolidada. El primer semestre estuvo marcado por un bajo dinamismo, tuvimos una caída, ¿no es cierto?, en el margen, y el consumo sigue mostrando un comportamiento heterogéneo con categorías que avanzan, mientras otras, por ejemplo, como supermercados, muestran débiles resultados. Entonces, acá el gran desafío ahora es que estas mejoras se mantengan hacia adelante, que veamos señales de actividad e inversión más sostenida y que esto se logre traducir en más empleo formal y mejores ingresos para la familia. Con respecto a la expectativa de crecimiento para el año, que en el caso del gobierno se mantiene en 1,8%, el encargado de la billetera fiscal dijo que es todavía temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestras expectativas. Sumamos a Natalia Bernal, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral. El dato de IMASEC de junio de este año, la verdad es que es bastante positivo. Es muy probable que nos aleje de una recesión técnica. Sin embargo, la sensación ambiente de la economía hoy día no es positiva. Tenemos una economía que no logra consolidar su vuelo más allá del dato puntual del mes de junio. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver qué pasará en julio, especialmente a propósito de los eventos climáticos, para ver si este dato es positivo y se consolida en los meses venideros. Pero por ahora, lo importante es que se aleja este fantasma de la recesión técnica con el dato de junio. En la última encuesta del Instituto Emisor, los expertos apuntaron a un crecimiento de 1,3% a diciembre, de 2,7% en el 2027 y de 2,6% en 2028. Para el dato que viene, el de julio, desde Clape Sucea avisoran un aumento interanual del IMASEC de este mes entre 0,5% y 1%. Gonzalo Aguirre con la información económica y con el IMASEC de junio de 2,4%. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí Quirós al principio aludía a la mega reforma. Vamos al Congreso porque el proyecto entra ahora sí en una recta final. El gobierno se despliega además para asegurar los votos a puertas de la votación de mañana, muy seguida por el municipalismo, esa votación de mañana. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El oficialismo tiene todo el peso de la responsabilidad para alinearse y terminar mañana la tramitación regular de la mega reforma con la última votación pendiente en el Senado, la fórmula de compensación a los municipios. Y es que la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores ya está aprobada y solo falta el pronunciamiento final sobre la forma en que serán compensados los municipios del país. El gobierno
gobierno propuso que de los 190 millones de dólares en juego, 110 millones vayan al Fondo Común Municipal y los otros 80 millones sean reingresados de manera directa a cada comuna por el dinero que dejarían de percibir. Y es precisamente sobre esa restitución de los 80 millones de dólares donde el municipalismo está dividido. Esta mañana el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra el argumento planteado y sostenido por la oposición respecto de que el no pago de contribuciones de los adultos mayores, principalmente de las zonas más acomodadas, será compensado con los impuestos de las personas de las comunas más pobres. Cuando se hace la caricatura de que con la plata del IVA del PAN van a financiar municipios ricos, es una caricatura. Con la misma plata del IVA del PAN se financia el CAE y resulta que hay varios diputados y diputadas que no han pagado el CAE y deben millones. ¿Y ganan cuánto? Entonces yo le pediría a los alcaldes de izquierda que no sigan sembrando el odio y que defiendan su posición, que es legítima, pero no pretendiendo que es la del municipalismo. Yo le pido al senador Walker, que está con duda, al senador Sangüesa, que está con duda, que nos ayuden y la aprueben, porque Santiago perdería 700 millones de pesos, que la verdad es que los necesito. Claro, es que esta norma que se vota mañana es de quórum calificado y se requieren 26 votos, que son los que teóricamente tiene el oficialismo, porque la oposición ya anunció de sostenido que va a votar en contra. Los aludidos senadores Matías Walker y Gustavo Sangüesa hoy mostraron su disposición a aprobar la última norma, considerando los acercamientos que han tenido con ellos los ministros del gabinete del presidente José Antonio Kast para atender sus requerimientos. Los escuchamos. Acabo de hablar con el ministro Jorge Quirós. Ellos están trabajando en una propuesta que nos van a enviar para poder evaluar. La gente de la región de Coquimbo desconfía, quiere ver un compromiso por escrito. Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, yo voy a votar a favor. Yo hice el punto respecto a que debe existir un mecanismo para saldar la deuda previsional que hay con los trabajadores municipales y también para mejorar el control, cómo se están utilizando los recursos en las municipalidades. He tenido acercamientos del gobierno con el ministro García la semana pasada, quien me explicó que hay disposición para buscar una solución. Entonces el oficialismo está dando señales de alinearse mañana en la votación de esta última norma, después de lo cual vendría la tramitación de los vetos ya anunciados por el gobierno o por el oficialismo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró al menos uno, podrían ser hasta tres, según explicó también el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Aquí están. Esa norma lo único que hace es restituir íntegramente a los municipios cualquier efecto que tenga la rebaja de contribuciones en sus ingresos. Por lo tanto, me sorprendería que no se apruebe. De aprobarse, vamos a llegar al punto, obviamente, en que vamos a presentar los vetos. Un primer veto que va a ir cualquier evento es el de anatocismo. El anatocismo, la verdad es que tiene informes negativos del Banco Central, de la CMF. Al final, lo que contribuye es que la gente salga del sistema bancario y después vamos a estudiar si van o no los demás. El gobierno va a presentar vetos respecto al tema del anatocismo, del olvido financiero, y también están estudiando la presentación del veto respecto del pago a 30 días. Eso es una noticia en desarrollo que en su momento comunicará o el ministro Sexpress o el ministro de Hacienda. Mientras tanto, ya hay fecha para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad de los 3 requerimientos ya ingresados por parlamentarios de la oposición para impugnar la norma sobre invariabilidad tributaria a 20 años y la del seguro estatal a las inversiones privadas en caso de revocación de su resolución de calificación ambiental. Eso será el próximo jueves en el Pleno del TC, y en caso de que se le dé luz verde a estos requerimientos, se llamaría a alegatos a las partes posiblemente la próxima semana. Lo más inmediato, lo de mañana en el Senado, lo seguimos contigo, Jorge, gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La actividad económica da un respiro y crece 2,4% en junio de la mano de la minería y el comercio. Lo celebró el gobierno. El presidente Kast se reúne con senadores de la UDI para asegurar los votos de cara al último trámite de la mega reforma del Ejecutivo mañana en el Senado. Nuevo Frente deja 1.400 damnificados. Angol, una de las zonas más afectadas. En una hora cayeron 36 milímetros de lluvia en la costa.
costa del Maule. Robo, persecución y disparos anoche en Providencia. El alcalde Belolio reclama por la tardanza con que actuó Carabineros. No hay detenidos. A esta hora, la Corte de Santiago resuelve la petición de nulidad del juicio absolutorio en el caso Gatica. En el exterior, la crisis migratoria de Ceuta tensiona la relación entre España y Marruecos. Las bolsas del mundo celebran el diálogo sobre Hormuz. Baja el petróleo. Y en el deporte, Bociña manía en el Monumental. En paralelo, llega el segundo refuerzo de la U. Tavilo avanzó al número 26 de la ATP. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.